Son las 12:27 del mediodía. Seguimos con más de Agenda Éxitos. Cada día debemos tomar decisiones, algunas sencillas y otras que resultan más complejas, más cruciales, pero casi siempre se suele hablar sobre el periodo de complejidad en la adolescencia en cuanto a la toma de decisiones. Con lo cual, desde la otra perspectiva, nos preguntamos hasta qué edad se tiene conciencia, se tiene claridad, se tiene capacidad para tomar determinadas decisiones. La calidad de vida se suele definir como el grado en que una persona se encuentra sana y capaz de participar en la decisión de aspectos que comprometen el rumbo de su vida. Y es por ello que el día de hoy nos acompaña la abogada Gloriana Faría, quien nos brindará pues una mirada más profunda acerca de este tema. Gloriana Faría es abogada con experiencia en temas de derechos humanos, de infancia, derecho del trabajo, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes e integrante de SECODAP. ¿Hay unos límites, doctora Faría, para esta toma de decisiones? ¿A partir de qué edad y hasta qué edad una persona está plenamente capacitada para tomar decisiones importantes? Bienvenida a Agenda de Éxitos. Le saludamos a Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Un placer recibirla, doctora. Buenos días, ¿cómo está? Un placer igual hablar con ustedes. Bueno, sí, los niños evidentemente y los adolescentes, desde que entró en vigencia la LOMNA, tienen una diferenciación con la existencia antes de la ley tutelar del menor. Los niños se consideran que son sujetos de derecho, ¿no? Y parte de ser sujetos de derecho tiene que ver con la exigibilidad y el ejercicio de estos derechos, y uno de sus derechos es precisamente el de opinar y el de expresarse, ¿no? Y también de tomar decisiones. Los niños, niñas, adolescentes tienen autonomía para decidir, pero de manera progresiva, ¿no?, sobre sus derechos y deberes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que tienen una capacidad de autodeterminación, y se trata de una capacidad de un ejercicio especial que es distinta a la que disfrutan las personas mayores de edad, porque esta tiene como tres particularidades, diría yo. La primera, que bueno, que tienen efectivamente esta capacidad de ejercer los derechos y garantías, pero también tienen que asumir los deberes y obligaciones y responsabilidades que implican estos derechos. Siempre el ejercicio de un derecho tiene como respuesta o por detrás el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, tengo derecho a la educación, pero por otro lado la ley también establece que tengo el deber de cumplir con mis obligaciones en materia de educación, por poner un ejemplo. La segunda característica es que esta capacidad, y esto es muy importante, del ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes es progresiva. Es decir, aumenta en la medida en que avanza el desarrollo evolutivo de los niños. Es decir, a mayor madurez y edad se reconoce mayor capacidad del ejercicio de los derechos. Es decir, el niño no se considera un incapaz, pero tampoco es igual a un adulto en este sentido, ¿no? Y la tercera característica es que esta capacidad de ejercicio y de autodeterminación siempre está sujeta a la dirección y orientación de personas que están encargadas de la crianza de los niños. En primer lugar, bueno, de los padres representantes o cualquier otra persona responsable en su familia o en la comunidad, ¿no? Correcto. En países como Estados Unidos, doctora, los niños incluso pueden demandar a sus padres, ¿no? Cuando no, estos no les reconocen al niño sus derechos. En Venezuela, ¿eso es también así o la ley dice cualquier otra cosa? Fíjate, no propiamente demandar, pero sí hay una característica especial y de importancia que tiene la ley. Como los niños y adolescentes son sujetos de derechos, Sí. quiere decir que cuando sus derechos se ven amenazados o están siendo vulnerados, ellos tienen la capacidad de ellos mismos formular denuncias para ser protegidos. Y en este caso ser protegidos de cualquiera, es decir, incluyendo sus padres y representantes. Por ejemplo, en el caso de un niño que esté siendo maltratado físicamente, abusado sexualmente, o un mismo niño que no está acudiendo a la escuela, que sus padres no lo están enviando a la escuela, tienen la posibilidad de recurrir al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes para formular el mismo una denuncia y que sea garantizada la restitución de su derecho, o que pueda el sistema de protección asegurar que los padres cumplan las obligaciones que les impone la ley. Pero sin embargo, ¿eso lo podrían, en primer lugar, lo podrían hacer ellos solos o tienen que ir acompañados de algún adulto, de algún representante legal? Y por otra parte, hay otras cosas que un niño, por ejemplo, no puede hacer, por lo menos hasta donde me llega la memoria. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o comprarse una propiedad, alquilar, comprarse un carro, comprarse una moto, o sea, porque le exigen que sean mayores de edad para poder hacer ese, digamos, tener ese tipo de activos a su nombre. No sé, ¿cómo queda eso en el caso de los niños, niñas y adolescentes?
Fíjate, la ley, precisamente la LOMNA, de la que hablamos, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que cualquier niño o adolescente puede denunciar o formular una denuncia en cualquier órgano del sistema de protección sin la compañía de un adulto. Es decir, que ellos buscan o pueden buscar la solución de la amenaza o violación a sus propios derechos. ¿Y esto por qué lo establece así la ley? Porque busca específicamente que ellos, como titulares de derechos ante una amenaza, puedan, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, asegurarse de defender ellos mismos sus derechos. Claro. Y lo establece, de hecho, como un deber. Los niños tienen deber de defender sus derechos también. Un niño que, por ejemplo, lamentablemente vive en la calle, doctora, ¿cómo lo protege la ley en ese sentido? Si está siendo abusado, si está siendo manipulado incluso con fines comerciales. ¿Cómo debería ese niño luchar por sus derechos y ser protegido por el Estado? Fíjate, bueno, eso es una cosa es evidentemente lo que plantea la ley y otra la realidad a la que estamos sometidos o que vivimos, ¿no? Y son evidentes las fallas que tiene el sistema de protección en este sentido, y nosotros también, como podríamos decirlo, como sociedad, no solo falla del Estado, sino también nosotros fallamos como sociedad, en el sentido de que, bueno, evidentemente un niño que está en la calle, bueno, la mayoría de sus derechos están siendo vulnerados porque está separado de su familia, está siendo vulnerado el derecho a la educación, a la alimentación, entre muchos otros, ¿no? Él mismo podría acudir ante un órgano del sistema de protección, pero ahí es donde nos encontramos con ciertas trabas, pues, porque este niño podría dictársele una medida y que sea colocado en una entidad de atención, claro, o en una familia sustituta, pero más allá de eso, ¿dónde están los programas que previenen que esta situación se dé? Es decir, los programas de fortalecimiento familiar para estas familias que no tienen capacidades, inclusive programas de auxilio económico para las familias. Entonces ahí hay una falla del Estado y la falla de la sociedad también, como garantes de que ese Estado funcione, de nosotros también denunciar el incumplimiento de la prestación de servicios, la inexistencia de programas para las familias, la inexistencia de programas de prevención, de atención, para que precisamente este niño no pierda ese vínculo con los padres, siendo que entendemos que la mayoría de las veces ese vínculo se pierde porque las familias se encuentran desbordadas, los niños van a la calle a pedir y terminan ejerciendo esas actividades marginales de ingreso, vendiendo cosas, chucherías, limpiando vidrio. Entonces ese hilo entre estar en la calle en algún momento termina siendo a veces permanente. Caramba, se le cayó toda la la comunicación. a la doctora, pero bueno, vamos a ver si lo logramos antes de hacer la música, porque me interesa también hablar del otro extremo de la vida, ¿no? Cuando ya las personas son mayores y de alguna manera también este tema surgió a propósito de toda la polémica que hay en los Estados Unidos, a propósito de que, bueno, que ya el presidente Biden, que está muy mayor como para lanzarse una campaña electoral, el expresidente Trump también. Hablamos también, por ejemplo, del Papa, que los papas a partir de determinada edad, creo que son los 80 años, no pueden ni elegir ni ser electos. Los cardenales no pueden ni elegir ni ser electos papas porque, bueno, se entiende que ya están muy mayores y que se pone un poco en duda su capacidad para tomar la mejor decisión. Tenemos ya a la doctora en la línea telefónica. Sí, le preguntaba, doctora Gloriana Faría, quien es abogada con experiencia en temas de derechos humanos, de infancia, derecho al trabajo, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes y integrante de SECODAP. Le preguntaba acerca del otro extremo de la vida. Desde el punto de vista legal, ¿hasta qué edad una persona se considera que está apta para tomar decisiones importantes? Y poníamos el caso durante el restablecimiento de la llamada del caso del presidente Biden en Estados Unidos, que se ha cuestionado mucho su capacidad, o del mismo presidente Trump, que también es un señor mayor, del Papa, que es un hombre ya montado sobre los 80 años, digamos. ¿Hay alguna edad desde el punto de vista legal en lo que ya se establece que es, digamos, que necesita algún tipo de tutoría, que hay que... Alguien que los represente, o alguien que lo represente, o que se cuestiona la decisión que pudiera tomar un adulto mayor? ¿Nuestra legislación dice algo al respecto? Bueno, en mi caso, mi especialidad no son los adultos mayores, pero no hay ninguna franja en la ley que contemple la inhabilitación para tú ejercer tus derechos, a menos precisamente que se considere que tú eres una persona que ya no tienes las características necesarias para poder ejercer hábilmente, y hay procesos judiciales donde se te nombra también una persona que es un tutor y te encuentras inhabilitado de ejercer o del ejercicio de esas acciones judiciales. Existe en este caso, pero no hay ninguna límite en la ley para tú ejercer tus derechos. En el caso de los niños y adolescentes,
inclusive pueden constituir asociaciones civiles, asociaciones sin fines de lucro, y está contemplado así también en la ley. Pero para los adultos mayores no hay ningún tipo de edad donde se limite el ejercicio de sus derechos. Bueno, y yo sé que no es su especialidad, doctora, pero bueno, como abogado probablemente lo sepa. Un adulto que, por ejemplo, un adulto mayor que esté diagnosticado formalmente con algún, digamos, problema cognitivo, llámese Alzheimer o alguna demencia, debería ser representado por algún familiar, alguien cercano. ¿De qué manera la ley ampara no solamente los derechos de esa persona que está imposibilitada, ¿no?, mentalmente, sino de qué manera se le puede representar para que, bueno, hasta el día que le toque ya fallecer, pueda de alguna manera mantener, por ejemplo, o vender algún Una propiedad, por una ejemplo. propiedad, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, bueno, en este caso, esa inhabilitación tiene que ser procesada ante un tribunal, tiene que ser el juez quien determine quién va a ser la persona que va a representar los intereses de este ciudadano. No puede por otra vía inhabilitarse esa persona. Se le nombra, o el juez le nombra un tutor especial, quien será quien ejerza en conjunto estos derechos con la persona que está, no solo en la tercera edad, puede ocurrir en cualquier otra circunstancia de una persona se encuentra inhabilitada para el ejercicio de sus funciones o de sus atribuciones que tenga legales por cualquier enfermedad. Y supongo que sea previo consulta con algún médico, o sea, previa evaluación Sí, con médicos que tengan que ver con el área, ¿no? Claro, Sí, claro. generalmente requiere de un equipo, que el juez utilice un equipo multidisciplinario de evaluaciones, inclusive de médicos, y en algunos casos de psiquiatras que emiten los informes necesarios para que el juez pueda tomar la decisión de inhabilitar a esa persona y nombrarle un representante para que pueda ejercer sus derechos. Muy bien. Bueno, creo que queda bien clara toda la explicación y le agradecemos a la doctora Gloriana Faría, abogada con experiencia en temas de derechos humanos, de infancia, derecho del trabajo, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, integrante además de SECODAP, toda la información compartida no solamente con el equipo, sino también con nuestra querida audiencia. Momento de hacer la pausa. Sí, pero y vamos a evaluar entonces del otro lado, el punto de vista médico también, ¿no? Vamos que es a muy conversar en la próxima importante. parte con un geriatra, también con una psicóloga, para, bueno, desde el punto de vista médico, cómo se abordan también este tipo de temas de la toma de decisiones dependiendo de la edad que tenga la persona. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
edad tenemos conciencia para la toma de decisiones? Siguiendo la misma línea, pero desde la otra perspectiva, la toma consciente de decisiones tiene un punto de partida y es por esa razón que vamos a consultar con la doctora Mercedes Romero, psicóloga y coordinadora del área clínica de Psiconecta, y ella nos va a explicar desde qué edad, por ejemplo, los niños o adolescentes son capaces de tomar decisiones. A partir de la edad entre 6 y 7 años, se considera que es el momento evolutivo en el que los niños comienzan a tener la capacidad de diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Es por eso que para la toma de decisiones se considera el momento en el que el niño puede tomar decisiones por sí mismos. Sin embargo, en el proceso de toma de decisión, lo más importante es enseñar a los niños a cómo tomar decisiones, enseñarlos cuáles son las diferentes opciones que pueden tener, cómo elegir una de esas opciones de acuerdo a lo que puede ser bueno o malo y de acuerdo a las consecuencias que pueden tener sus acciones. Este proceso debe comenzar antes de ese momento evolutivo y debe continuar y ejercitarse durante este periodo en particular. Eso es lo que nos va a asegurar que los niños puedan tomar buenas decisiones a partir de conocer la información para tomar las decisiones, lo que quieren, lo que les gusta y las consecuencias de sus actos, teniendo la responsabilidad de poder hacerse cargo de ellas. Bien, bueno, estamos hablando entonces, nos decía la doctora Mercedes Romero, la edad a partir de la cual se puede empezar, o una persona está en capacidad de tomar decisiones que le van a afectar en un momento determinado su vida. Pero también nos queremos enfocar en el otro extremo. ¿Hasta qué edad una persona está en capacidad de tomar decisiones que sean acertadas? Y hemos querido por eso invitar hoy al programa, lo tenemos aquí en el estudio, al doctor Aquiles Salas. Él es médico geriatra, e internista. Él es director médico del Hogar La Ponderosa, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con máster en la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda de Éxito. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, Un doctor. placer, como siempre, acompañarlos y gracias por la invitación, que es muy importante también enfocar esta situación, tratando de poner a un lado también la estigmatización que se hace de la persona mayor. Así es. Y yo creo que es un valor que hay que aclarar cada vez más porque también la sociedad va envejeciendo y este grupo de personas llamadas adultos mayores reclaman su sitio en la sociedad como bien merecido lo tiene. Sí, señor. Entonces, hay diferentes aspectos en cuanto a esto tan delicado como es la toma de decisiones. Influyen muchos aspectos. La formación social, la formación de educación en el curso de la vida y la ausencia de otras enfermedades que puedan interferir con esto. Con esto quiero decir pues que sin llegar necesariamente a la adultez mayor, pueden haber razones para lo cual la persona pierde la capacidad de tomar decisiones. Claro. Y sobre todo decisiones de llevar una familia, de llevar un negocio, de gobernar una determinada comunidad o un país. Yo creo que esto es importante no visualizarlo solamente desde el grupo de vista etario, sino de los valores de la persona y la demostración de capacidades. Claro. Porque esa es otra cosa. Mira, ¿quién está al frente de tal cosa? Bueno, cuando vemos no está la persona más capacitada o mejor dotada socialmente o de valores, digamos, éticos y morales, y por eso, pues, no solamente la capacidad de conciencia, sino también la formación del individuo juega un rol. Y Ahora, la experiencia, doctor, la experiencia. me atrevería muy bien. a decir, porque eso es un valor agregado que no tiene quien no haya tenido Claro. muchos años, por ejemplo, de experiencia en una empresa. Entonces, cuando usted habla de la estigmatización, es muy importante. Claro. Ahora, hay, digamos, roles que son de gran importancia. Sí. Volvemos a citar el mismo ejemplo porque se ha hablado tanto de eso. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que Claro. ha demostrado en diferentes ocasiones que, bueno, probablemente su capacidad cognitiva no está en el mejor momento, ¿no? Y tiene Claro. las riendas del país, bueno, una potencia, ¿no? Más En el poderoso mundo. Claro. hasta ahora. Se hablaba en su Claro. momento de la reina Isabel, por ejemplo, con También. casi Y- 100 y- años, o el Papa Francisco, Papa. que tiene 80 y tantos años, Exacto. y es el líder de una institución muy importante. Sí, esto conlleva a ese mismo análisis, pues. No necesariamente el que tenga alguna pérdida o algún fallo
cognitivo, para decirlo así, tiene que necesariamente influenciar en su capacidad de mando. Yo creo que dualmente, mira, nosotros hemos tenido también presidentes longevos, como el caso del doctor Caldera, por ejemplo. Creo que el mismo Carlos Andrés Pérez también estaba en su segundo mandato ya. Ramón J. Velázquez Ramón por muy J. pocos Velázquez. meses, pero bueno, tuvo una responsabilidad muy obviamente, importante. Personas que tenían una amplia formación en todos los órdenes y pudieron llevar. Una cosa es criticar o no un error de decisión y otro estigmatizarlo como está, entre comillas, muy viejo para estar ahí. Entonces yo creo que ahorita una de las visiones importantes del país más poderoso del mundo están en disputa con dos personas que están alrededor de los 80 años. Sí. Y bueno, indudablemente que los valores para llegar a esa posición los han tenido, unos más que otros. En el caso de Biden, Joe Biden ha estado en la política desde la juventud. Toda la vida. Sí. Entonces ya tiene una experiencia, como tú mencionabas. El otro personaje también pues tiene sus cualidades porque ha dirigido industrias o comercios, etcétera, y tuvo una experiencia ya de presidente de 4 años. Entonces yo creo que, sin duda alguna, en ausencia de enfermedad visible, de deterioro, porque no solamente se deteriora de la noche a la mañana algo, sino que hay procesos de enfermedades. Mire, nosotros pues tenemos la historia pues de una persona que iba a ser presidente de Venezuela, que tenía muchas cualidades, y bueno, en un determinado momento tuvo unas claras pérdidas de habilidades cognitivas y comportamientos inadecuados. La historia de Diógenes Escalante lo estamos tocando hace eso es muy llamativo. Ahora, yo no creo que ni en este caso el presidente Biden, que ha sido muy criticado, y yo creo que aquí la estigmatización por la edad está jugando un rol dentro, con otra arma que es más peligrosa todavía, con involucrarlo en la política, o lo que yo llamo la politiquería. Utilizar eso como un argumento. Como un argumento. Entonces, entraríamos en otro término que lo que llaman el edadismo, ¿no? Que es el señalar a alguien por la edad que tiene, entonces ya es como si fuera un defecto. Sí, ¿no? Y yo creo que una función de gobierno, visto desde el punto de vista real, es una función muy colectiva y asesorada. Y entonces, estigmatizar lo que por la edad no lo puede hacer o porque ha tenido algunas confusiones. Bueno, ahí podemos hablar un poco. Sí, nosotros, los seres humanos, a medida que envejecemos, pues tenemos una velocidad de procesos distintos, más no quiere decir que no lo hagamos bien. Entonces, confundir la velocidad de proceso o la confusión en un hecho u otro no necesariamente significa enfermedad. Para eso está pues la posibilidad, y yo estoy seguro que a él y en particular al presidente de los Estados Unidos tiene su valoración permanente. Correcto. Al menos anual. Y yo creo que en una evaluación incluye también sus habilidades de toma de decisiones, porque, bueno, y además de eso están los otros poderes alrededor de cada ejercicio político que puede levantar las alarmas. El estilo de vida de cada persona puede ser determinante en qué tanto, en qué condiciones se llega a la adultez o a la ancianidad. A la ancianidad. En mejor o peores condiciones, no solamente desde el punto de vista físico, sino también cognitivo. Cognitivo, sí, eso está enmarcado entre lo que denominamos el envejecimiento saludable. Okay. El envejecimiento saludable es ese producto que no empieza a los 60 o a los 65 o a los 70 años, sino una serie de cuidados que tenemos que tener para que nuestro cuerpo envejezca de una manera adecuada. Entonces, por supuesto, si nosotros desde la edad de adultez joven o mediana no tenemos cuidado sobre nuestro cuerpo, todo lo que sabemos que tiene efectos negativos para el corazón, igual los tiene para el cerebro. Okay. Entonces, yo creo, y más, porque en esta etapa pues de la vejez, siempre el compromiso de la intelectualidad, del ejercicio físico, del compromiso de interacción social es muy importante al lado del aislamiento. Entonces yo sí creo que comienza este cuidado desde la adultez joven, tiene que ver también la parte de herencia, la longevidad también tiene un marcador en la familia, entonces una interacción genética y ambiental. Y así es como hay que ver el principio de la salud en todas las edades y principalmente cuando aspiramos, como debe ser, a tener una vejez saludable. Claro. Y el cuidado
tener, por supuesto, las 5 líneas de cuidado de sobrepeso, el ejercicio físico, el colesterol, los problemas de otros órdenes que influyen en esto. Incluso la vida social. Y la vida social, Sí. que es el otro punto, tiene que cuidarse, y la vida intelectual, pues aunque está muy pegado a esto, y no estar aislado o pensar pues que el mundo es nuestro solamente, no. Claro. Lo más bello que hay es la relación y la interacción personal y grupal. Ahora, sin duda alguna, yo insisto mucho en que no se debe estigmatizar la vejez como un problema, y menos mezclarlo con cosas tan duras como la política, y utilizar esto como una aprobación o desaprobación de una persona para ejercer, cuando hay otra serie de valores que son posibles medir en cuanto a trayectoria, en cuanto a formación, como hemos dicho, en cuanto a ética, a moral, a respeto, a experiencia. Cuando esta persona pues tiene estas cualidades, no puede admitirse una sola vía para estigmatizar a cualquier anciano. Así es. De hecho, doctor, muchas veces lo hemos dicho en este programa, que también, pues, más allá del respeto que se le debe al adulto mayor, también yo digo que debería haber políticas en los distintos países que incluyan al adulto mayor en alguna labor que le haga seguir sintiéndose útil, porque muchas veces, y dependiendo pues del país, se van de su trabajo a muy temprana edad, ya Sí. quedan sin hacer nada, y más bien eso lo que hace es deprimirlos, Exacto. hacerlos sentir que no forman parte De la sociedad. de la sociedad, Sí. de la construcción de un país, Sí. etcétera. Y a eso me Y están en refería. capacidad. Y tienen capacidades aprovechables, pero sí, las políticas de seguridad social, que, bueno, no tenemos nosotros que remarcar que no las tenemos, Así es. representan pues el respeto a ese grupo de personas mayores de 60 años que están reclamando su rol en la sociedad, y lo tienen. Entonces no hay una política de recreación, Sí. no hay una política de estimulación y educación a esa edad, porque parecería que no lo requieren, y sí, no hay políticas para darle, desde el punto de vista cabida, a que las sociedades lo respeten, porque hay que estimularlo en la misma sociedad. Y en muchos Así casos es. que los absorban, ¿no? ¿Cuántos Claro. profesores podría haber ahora muchos que a lo mejor profesionales, Unai, están con gran jubilados y que experiencia. podrían absorberse al sistema Mira. educativo en distintas Sí, áreas y señor. que sería un O- bien o- preciosísimo. O el ¿no? Para toda la caso sociedad. que estamos viviendo en la Universidad Central de Venezuela o en la facultad donde yo trabajo, medicina. Hay muchos que estamos en una edad jubilable desde hace tiempo. Y así en todas las facultades de la Universidad Central, y estoy seguro que en otras instituciones también. Y sin embargo están dando su mejor aporte, Sí, señor. están investigando, están dando educación a otras generaciones. Y bueno, mira, ese es un ejemplo. Pero así lo hay en todas las áreas. Personas que han tenido capacidad técnica y que la demostraron trabajando, por ejemplo, en el metro de Caracas, que pueden estar allí en el orden técnico, en el orden profesional, dando luces, A nivel de Sí. asesoría, se, a nivel de... se Sí, separan, señor. se jubilan, y no hay esa interacción con esa compañía o institución donde pasaron 20 o más años a veces de su vida, y ya los despidieron y adiós. Bueno, nuestros Sí. pueblos ancestrales en todo el mundo siempre tenían su consejo de ancianos, De ancianos. Claro. que eran no solamente los Eran más los respetables, sabios. sino que además eran los sabios, eran los que sabían hacia No, dónde dirigir. los areópagos pues eran realmente la reunión de los sabios Sí, sí. para resolver problemas de la vida diaria y de la gobernanza de las comunidades en esa época, pues en Atenas y en Grecia y en el Imperio Romano. Entonces yo creo que sin duda alguna me parece muy importante divulgar que la utilidad de la persona Sí. mayor no hay que verlo como enfermedad, Claro, porque se asocia a vejez y enfermedad. ¿Cómo no? Hay mayor riesgo. claro. Es verdad, hay enfermedades que aparecen en esa etapa de la vida que no aparecen antes. Pero también los problemas de los jóvenes con las adicciones, Sí, con los señor. accidentes, son un Sí, problema. Entonces no hay que verlo Vivir como, una actividad de alto riesgo. como edadismo, ni solamente pues su significado porque Claro. llegamos a cumplir 60 años o más, Sí. sino realmente como una visión positiva. Y bueno, obviamente que a todos nos llegará el momento en que, bueno, que Dios disponga de cada quien, pero
no excluirlos y estigmatizarlos es algo que yo he abogado mucho y quiero seguirlo haciendo porque yo creo que aún en estado de enfermedad, la persona adulto mayor merece dignidad y respeto. Y respeto, sí, Y sí. aprovechar sus capacidades es verdaderamente una misión válida y sobre todo abogar porque haya en el país una protección social y una política social hacia el jubilado o hacia la persona. Porque claro, lo asociamos jubilado con, aunque no esté jubilado, también se necesitan políticas porque el adulto mayor que esté haciendo alguna actividad también le gustaría tener un plan de recreación Lógico. bien Por patrocinado y supuesto. accesible, ¿verdad? Bueno, sin de más mencionar pues lo inadecuado de una pensión de vejez que no le Que le permita Ya, permita tener una ese es otro Tranquilidad. económico para señor. poderse Entonces, dedicar a otras yo pienso a otras que cosas. obviamente hay que divulgar y seguirlo. Yo estoy seguro que la presión cada vez mayor, como ha pasado en otros países, solo que otros países han tenido la visión de verdad darle su rol a la persona llamada adulto mayor en cada sociedad. Muchas gracias al No, siempre doctor la va. Aquiles Salas, médico geriatra e internista, director médico de Hogar La Ponderosa. Una belleza la labor que hace La Gracias. Ponderosa, egresado de la Universidad Central de Venezuela con máster en Harvard. Gracias. Gracias a usted. Una en punto de la tarde. Seguimos en México nosotros revisando las series que nos Órale. llegaron desde allí.